Muy bien, en esta clase de insuficiencia respiratoria vamos a repasar los aspectos fisiológicos, fisiopatológicos y la clasificación de los distintos tipos de insuficiencia respiratoria. Vemos aquí en este breve repaso fisiológico al aparato respiratorio compuesto básicamente por una bomba neuromuscular que es capaz de impulsar el aire desde la atmósfera hacia el interior de los pulmones y a los pulmones propiamente dicho con sus unidades anatómicas y funcionales que son quienes participan del intercambio gaseoso final. Observamos aquí en este otro esquema que es un sistema bastante más complejo, que tiene un gobierno central, que tiene que ver con el aparato, con el sistema nervioso central y fundamentalmente con grupos neuronales mal llamados centros respiratorios que tienen su ubicación en el bulbo y que reciben sus aferencias provenientes de quimiorreceptores centrales y periféricos y de mecanorreceptores, y estos son capaces de desarrollar distintos tipos de respuestas en relación a algunos estímulos particulares que tienen que ver básicamente con la PO2, la PCO2 y el pH arteriales. Aquí en un esquema súper simplificado vemos entonces cómo ese control neurológico tiene relación directa a través de las vías de conducción nerviosa con el sistema osteomuscular, es decir, con la bomba ventilatoria, que es la encargada de impulsar el aire hacia el interior de las unidades alveolares que son las encargadas de desarrollar el proceso de la hematosis y que, por supuesto, esto va estrechamente interconectado al aparato cardiovascular, quien a través de la circulación sanguínea y del flujo sanguíneo pulmonar es el encargado de transportar la sangre desde y hacia los pulmones, provenientes por supuesto desde los tejidos de toda la economía. Podemos decir entonces que el aparato respiratorio está constituido básicamente por un intercambiador de gases, el pulmón, que permite la captación entonces del oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono a través de la membrana alveolo-capilar, y una bomba ventilatoria destinada a mantener la composición del gas alveolar. Esto nos permite también, de manera muy sintética, decir que la insuficiencia respiratoria puede producirse cuando existe afectación de cualquiera de estos dos componentes, del componente pulmonar con la insuficiencia del intercambio gaseoso manifestada básicamente por la hipoxemia y de la insuficiencia de la bomba ventilatoria manifestada no solamente por hipoxemia sino también por hipercapnia. ¿Cómo definimos entonces insuficiencia respiratoria? Es una deficiencia del intercambio gaseoso debido a una función deficiente de uno o más componentes esenciales del aparato respiratorio, tornándolo incapaz de satisfacer las demandas metabólicas del organismo, que desde el punto de vista clínico y gasométrico se manifiesta por una hipoxemia por debajo de los 60 milímetros de mercurio y una hipercapnia superior a los 50 milímetros de mercurio o bien una combinación de ambas circunstancias. Los mecanismos fisiopatológicos de insuficiencia respiratoria más importantes son los señalados en este slide. Vemos aquí las alteraciones de la difusión, las alteraciones de las relaciones ventilación-perfusión, la presencia de shunt, que es un desequilibrio extremo de esta última relación, mecanismos no pulmonares relacionados con la hipoxemia y la hipoventilación alveolar. Vemos aquí, a propósito de este último ítem, la composición del gas alveolar, que no es otra cosa que la suma de las presiones parciales contenidas en el mismo, de nitrógeno, de oxígeno, de dióxido de carbono y de vapor de agua, y que para conocer la correcta concentración del gas alveolar es necesario conocer esta simple ecuación del gas alveolar, que nos dice que la presión alveolar de oxígeno va a ser igual a la presión inspirada de oxígeno menos la presión alveolar de dióxido de carbono sobre R, que es la constante respiratoria, es decir, la relación que existe entre el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono, y que reemplazando los términos de esta ecuación nos dice que la presión alveolar de oxígeno será igual a 150, que surge de este término de la ecuación, menos la PCO2 arterial dividida por el cociente respiratorio, lo cual nos da una cifra normal aproximada de 100 milímetros de mercurio. Vemos aquí algunos parámetros fisiológicos de oxigenación que incluyen la PO2, la saturación de oxígeno, la relación entre la presión arterial de oxígeno de los gases arteriales sobre la fracción inspirada, cuyo valor normal es superior a 400, y uno muy importante que es el gradiente alveolo arterial de oxígeno, que surge nuevamente de conocer esta ecuación del gas alveolar, es decir, la PO2 presente en el alveolo, menos la PO2 arterial, que es la que medimos cuando obtenemos gases arteriales. Cuando ese gradiente es inferior a 20, podemos decir que la insuficiencia respiratoria es una insuficiencia respiratoria sin compromiso del parénquima pulmonar. Por el contrario, cuando ese valor es superior a 20, claramente la responsable de esta alteración será una patología pulmonar pura.
Y vemos aquí abajo los valores de la oxigenación medida mediante gases arteriales, mediante saturometría y mediante PAFI con sus correspondientes grados de severidad. ¿Y de qué depende entonces la oxigenación arterial? Depende de factores respiratorios como son la ventilación alveolar, la perfusión pulmonar, la relación de la ventilación y la perfusión, la presencia de shunt y las alteraciones de la difusión. Pero también tenemos otros factores no respiratorios que contribuyen a la oxigenación arterial y que tienen que ver con la presión inspirada de oxígeno. Si respiramos una presión inspirada de oxígeno baja, como le pasa a los montañistas, por ejemplo, tendremos pulmones normales, gobierno respiratorio y efectores normales, pero sin embargo tendremos hipoxemia porque la mezcla respirada será pobre en oxígeno. Otros factores que tienen que ver con la oxigenación arterial serán el consumo de oxígeno tisular, el gasto cardíaco y la hemoglobina, que es el factor principal de transporte de oxígeno a través de la circulación. Vemos aquí entonces los fenómenos fisiopatológicos de manera esquemática. ¿Cuáles son las alteraciones que a nivel pulmonar condicionan hipoxemia? Y vemos aquí en este gráfico una unidad alveolar normal con su ventilación perfectamente conservada al igual que su perfusión, y luego vemos distintos tipos de defectos como el efecto espacio muerto, donde tenemos unidades ventiladas pero no perfundidas, unidades con BQ alto, es decir, unidades que tienen ventilación pulmonar pero tienen una perfusión alterada, deficiente, por lo cual la relación BQ es superior a 1 o en algunos casos tiende al infinito. El cortocircuito, que es la inversa del espacio muerto, es decir, tenemos unidades alveolares no ventiladas, ya sea porque están colapsadas, como en el caso de una atelectasia, o porque están rellenas de moco, sangre o pus, en donde esta unidad no ventilada es perfundida de manera normal y por lo tanto esta sangre pasa sin pena ni gloria, sin participar del intercambio gaseoso por esa unidad alveolar. Unidades silenciosas donde tanto la alteración de la ventilación como la de la perfusión se hallan presentes y por lo tanto no está ni ventilada ni perfundida, y áreas de BQ bajo, que son las más frecuentes, en donde un pulmón o una unidad alveolar se encuentra parcialmente ventilada, pero la perfusión se encuentra preservada y por lo tanto tendrán un bajo BQ, una baja relación entre la ventilación y la perfusión, y eso contribuirá de manera significativa a la hipoxemia. ¿Y cuáles son las características diferenciales desde el punto de vista gasométrico y del volumen respiratorio de los distintos mecanismos fisiopatológicos implicados en la insuficiencia respiratoria? Vemos el primero de ellos, que fue la disminución de la presión inspirada de oxígeno, en donde la presión arterial de oxígeno, por supuesto, estará baja. La presión de dióxido de carbono estará baja porque durante esa situación tendemos a hiperventilar, por esto de los quimiorreceptores que hablamos al comienzo de la charla, y donde el gradiente alveolar arterial de oxígeno estará normal porque el pulmón es sano. El volumen ventilatorio estará alto por esto de la hiperventilación que charlamos recién, y esto corrige simplemente con la administración de oxígeno. En el caso de la hipoventilación alveolar, coexisten tanto la hipoxemia como la hipercapnia, porque recordemos que el dióxido de carbono se produce de manera constante como producto normal del metabolismo y que de su eliminación estará íntimamente relacionada con el fenómeno ventilatorio, es decir, la concentración de PCO2 arterial será inversamente proporcional a la ventilación alveolar minuto. Por tanto, en este caso, el paciente presentará tanto hipoxemia como hipercapnia. El gradiente alveolo arterial estará normal si es una insuficiencia respiratoria hipercápnica con pulmones sanos, y el volumen minuto respiratorio estará bajo y de nuevo podrá corregir con oxigenoterapia, aunque en este caso el paciente necesita aumentar su volumen respiratorio y probablemente necesite algún modo de soporte ventilatorio mecánico. En el caso de la alteración de la difusión, tanto la PO2 como la PCO2 estarán bajas porque tenderemos a hiperventilar, el gradiente alveolo arterial estará alto porque el parénquima está afectado claramente, y el volumen minuto respiratorio será normal y también corrige con oxigenoterapia, y estos pacientes manifiestan su hipoxemia básicamente y de manera más frecuente durante el ejercicio. En aquellos pacientes con alteración de la relación ventilación-perfusión, la PO2 arterial estará baja, la PCO2 será variable dependiendo del grado de afectación pulmonar y el gradiente alveolo arterial estará alto porque claramente el parénquima está enfermo. El volumen respiratorio dependerá del grado de afectación y podrá ser normal a alto y corregirán con la administración de oxigenoterapia. Y finalmente el cortocircuito de derecha a izquierda, esas unidades alveolares con ventilación abolida pero con perfusión conservada, tendrán una baja PO2, una baja PCO2, un gradiente alto, un volumen respiratorio normal alto, pero claramente no corregirán con oxigenoterapia.
Vamos a ver entonces algunos ejemplos de cómo se clasifica la insuficiencia respiratoria. Nos hemos centrado en las dos de arriba, que son las más frecuentes, la hipoxémica, la tipo 1, y la 2, la hipoxémica hipercápnica, que a su vez la podemos subdividir en insuficiencia respiratoria con pulmón normal o con pulmón enfermo. La 3, que es un tipo de insuficiencia respiratoria menos frecuente, menos importante, que se da en aquellos pacientes en el posoperatorio inmediato, con un aumento del volumen crítico de cierre y una caída de la capacidad vital forzada producto de que todavía están bajo efectos anestésicos o un abdomen distendido en el posoperatorio inmediato o con poca ventilación por dolor, y la tipo 4, que está asociada a estados de shock y de hipoperfusión, donde el aporte tisular de oxígeno y energía están disminuidos y la extracción tisular de oxígeno aumentada, con una caída de la PCO2 y que claramente se benefician cuando mejora la situación de shock. Y de acuerdo al tipo evolutivo, podrá diferenciarse entre aguda cuando lleva unas pocas horas hasta las primeras 24, una crónica cuando tiene varios días y una crónica reagudizada cuando existe un proceso patológico que, mediante una intercurrencia como puede ser una infección, altera ese delicado equilibrio que venía teniendo hasta este momento. Aquí vemos entonces los distintos tipos de insuficiencia respiratoria, en este caso la hipoxémica, donde habrá un fallo puro de la oxigenación y no de la ventilación. Y las causas más frecuentes son las enfermedades alveolares, neumonía, bronconeumonías, aspiración, edema pulmonar, distrés, o las enfermedades alveolo-intersticiales agudas, como la inhalación de gases o vapores tóxicos, irritantes o la toxicidad por drogas, en donde los pacientes mantendrán un patrón ventilatorio de disnea y taquipnea, una mecánica pulmonar de tipo restrictivo y se manifestarán básicamente hipoxémicos en su presentación gasométrica. En el caso de la tipo 2A, es decir, la insuficiencia hipoxémico-hipercápnica extrapulmonar o con pulmones normales, habrá un fallo ventilatorio puro. Será casi siempre aguda y tiene su sustrato en enfermedades agudas del sistema nervioso central, como las meningitis, los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos de cráneo o las enfermedades de las vías de conducción afectadas por patologías como el síndrome de Guillain-Barré, la esclerosis lateral amiotrófica, la miastenia o el botulismo, o la enfermedad de los efectores musculares, como las miodistrofias y la miopatía por distintas alteraciones hidroelectrolíticas, también alteraciones de la caja torácica, la cifoscoliosis, los traumatismos, las malformaciones. En este caso los pacientes tendrán ritmos y frecuencias respiratorios alterados, mecánica pulmonar normal, radiografía de tórax normal en cuanto al parénquima pulmonar, pero tendrán en la gasometría arterial hipoxemia e hipercapnia. Y en el caso de la hipercápnica pulmonar, esto tiene que ver con enfermedades, por ejemplo, de las vías aéreas como EPOC, asma bronquial o bronquiectasias, algunas enfermedades pulmonares con compromiso alveolar avanzado como el distrés o el edema agudo de pulmón, y enfermedades pulmonares intersticiales como la fibrosis pulmonar, la sarcoidosis y las distintas intersticiopatías que, evolucionadas en el tiempo, condicionan una hipercapnia cuando se haya en estado avanzado de esta enfermedad. Tienen ritmos ventilatorios y frecuencias normales, mecánica pulmonar que puede ser obstructiva o restrictiva dependiendo del proceso, y se manifiestan con radiografía de tórax siempre patológica e hipercapnia e hipoxemia en la gasometría arterial. Las manifestaciones clínicas en la insuficiencia respiratoria serán las de la enfermedad de base, pero hay algunas que son típicas de la hipoxemia y otras de la hipercapnia, tal cual vemos en esta diapositiva, y que tienen que ver con la taquipnea, la disnea, la cianosis, la ansiedad, la confusión, la presencia de taquicardia y hipertensión arterial como fenómeno de activación simpática y algunas otras más severas y más avanzadas y en fase tardía como la bradicardia, la crisis convulsivas y el coma. En el caso de la hipercapnia, la somnolencia, la desorientación y la letargia serán las iniciales y, por supuesto, la cefalea, el papiledema por edema cerebral y el coma las más avanzadas. Algunos parámetros para diferenciar insuficiencia respiratoria aguda de crónica, en donde los antecedentes respiratorios estarán siempre presentes en las crónicas, la evolución de los síntomas será más prolongadas en las crónicas, la tolerancia clínica será mejor porque ha desarrollado mecanismos de compensación, la hemoglobina estará elevada con poliglobulia en insuficiencia respiratoria crónica y no en la aguda, el pH plasmático estará normal en insuficiencia respiratoria crónica, el bicarbonato sérico estará elevado si hay hipercapnia en insuficiencia respiratoria crónica y normal en la aguda, y el cor pulmonare estará presente en la crónica pero no en la aguda. Hasta aquí entonces algunos parámetros fisiológicos, fisiopatológicos y de clasificación de la insuficiencia respiratoria, y en el próximo video abordaremos aspectos terapéuticos de este síndrome, por decirlo de alguna manera, de insuficiencia respiratoria, que puede incluir patología muy variada desde el control neurológico hasta los pulmones propiamente dichos. Muchas gracias.